en medio del océano más solitario del planeta, donde las aguas parecen guardar más secretos que vida, emerge una tierra que desafía toda lógica humana, una isla pequeña, remota, aislada de todo y de todos, pero cargada con un enigma tan profundo que ha sobrevivido siglos completos sin una respuesta definitiva. Allí, entre el silencio del viento y la mirada fija del horizonte, se alzan los gigantes de piedra, a los moais de Rapa Nui. Son figuras inmensas, casi imposibles, talladas con precisión ancestral, rostros que parecen observar algo que nosotros, siglos después, aún no comprendemos, cuerpos parcialmente enterrados que esconden una presencia más antigua que muchos imperios, siluetas inmóviles, o al menos, eso es lo que creemos, porque el verdadero misterio nunca ha sido su existencia, sino su movimiento. Como en un territorio donde no hay árboles gigantes, no hay ruedas, no hay animales de carga, estos colosos pudieron desplazarse kilómetros enteros desde la cantera hasta sus plataformas ceremoniales. Como una civilización aislada, con recursos limitados, logró manipular piedras de decenas de toneladas con una perfección casi ritual. La pregunta se repite en la historia, en los foros, en los documentales, en las teorías que rozan lo imposible. ¿Cómo caminaron los moais? ¿Quién enseñó a moverlos? ¿Qué fuerza empujó a seres humanos, aparentemente primitivos, a ejecutar una hazaña que aún hoy nos parece increíble? Muchos viajeros describen lo mismo. Aun cuando uno se acerca a un moai, siente que su sola presencia altera el aire. No es una simple estatua. Es un guardián, una memoria, un enigma, en forma de piedra, uno que, según la tradición oral, se movía de pie, balanceándose como un ser vivo, uno que, según los relatos más antiguos, caminaba por sí mismo. A medida que cae la tarde sobre Rapa Nui y las sombras se proyectan desde los moais hacia el océano, el misterio se vuelve más inquietante, porque pareciera que no están mirando el mar, sino algo más allá, algo que no pertenece a esta tierra, algo que tal vez vino antes que ellos. Y es aquí donde comienza este viaje. Si sientes que los misterios sin resolver despiertan algo antiguo dentro de ti, suscríbete a este canal. Hay secretos que no se exploran solo. Hay caminos que se abren únicamente para quienes buscan respuestas. La historia oficial intenta explicar el origen de los moais con precisión académica, pero cada dato abre una grieta más profunda. Todo comienza en Rano Raraku, la cantera sagrada donde más de la mitad de estas esculturas fueron talladas. Un cráter volcánico convertido en taller ancestral, donde aún reposan decenas de moais inconclusos, abandonados como si un evento repentino hubiera detenido la labor de siglos. Allí, la piedra volcánica llamada Toba se dejaba esculpir por artesanos que, según la tradición, no trabajaban solos. Seguían un mandato divino, un llamado de los ancestros. Los Rapa Nui creían en el mana, una energía espiritual capaz de mover, transformar y dar vida. Según su cosmovisión, los moais eran más que estatuas, eran recipientes de poder. Representaban linajes, protectores, presencias conectadas a fuerzas invisibles. Las tallas más grandes llegaban a pesar más de 70 toneladas, algunas incluso superando los 10 metros de altura. Y aún así, todas debían ser transportadas desde la cantera hasta los aju, las plataformas ceremoniales, ubicadas muchas veces a kilómetros de distancia. La lógica moderna nos dice que eso es imposible sin tecnología avanzada. La tradición Rapa Nui, en cambio, afirma que los moais caminaban. Los relatos de los ancianos mencionan un conocimiento perdido, una técnica secreta que solo ciertos maestros conocían, una manera de comandar a las piedras, de guiarlas, como si tuvieran vida propia. Pero cuando los primeros europeos llegaron en el siglo XVIII, ya nadie recordaba cómo se hacía. Algo había roto la memoria colectiva, algo había silenciado el ritual, y en ese vacío
nacieron teorías que van desde ingeniería ancestral desconocida hasta contactos con civilizaciones externas. Con el paso del tiempo, el misterio se volvió aún más profundo. Los primeros exploradores no encontraron bosques suficientes ni herramientas capaces de soportar tales cargas. No había huellas claras de rodillos, trineos, animales de tiro, ni sistemas de poleas. Rapa Nui era una isla pequeña, vulnerable, limitada en recursos. ¿Cómo explicar entonces un proyecto tan monumental que impulsaba a una sociedad de apenas unos miles de habitantes a levantar más colosos que cualquier otra cultura polinesia? ¿Qué sabían ellos que nosotros olvidamos? Lo más inquietante es que, a medida que la arqueología avanza, nuevas piezas del rompecabezas aparecen, pero no encajan. Restos de estatuas incompletas, marcas en el terreno que no revelan un método específico. Épocas de construcción que no coinciden con patrones lógicos de crecimiento poblacional. Es como si los moais no pertenecieran a una sola generación, sino a múltiples ciclos, como guardianes que emergen cada vez que algo importante está por cambiar en la isla. La historia cuestiona, pero no responde. La ciencia propone, pero no resuelve. Lo único que permanece inmutable son ellos, los gigantes silenciosos, mirando al horizonte, como si todavía estuvieran esperando una señal. Si este misterio ya te atrapó, suscríbete y acompáñanos. Lo que viene a continuación desentierra una verdad que muchos prefieren no explorar. Cuando intentamos comprender cómo los moais pudieron moverse, solemos buscar respuestas en la ingeniería, en la física o en técnicas de transporte antiguas. Pero quizá el error está en mirar únicamente hacia afuera. Las culturas ancestrales no separaban la materia del espíritu, ni la piedra de la energía. Para ellos, mover un coloso no era un desafío mecánico, sino un acto de conexión, un diálogo entre la mente humana, la naturaleza y fuerzas invisibles que hoy apenas comprendemos. Los antiguos Rapa Nui creían que los moais estaban vivos, no en el sentido biológico, sino en un nivel más profundo, energético. Eran cuerpos construidos para contener mana, la fuerza vital que fluye a través de todo, y solo quienes sabían despertarlo podían guiarlos. No se trataba de arrastrar toneladas, sino de activar una resonancia, de entrar en un estado mental y espiritual capaz de sincronizar a un grupo entero en un mismo ritmo, una misma intención, un mismo pulso. Imagina por un momento lo que eso implica a decenas de personas alineadas, respirando al unísono, moviéndose como un solo organismo, tirando de cuerdas, no con fuerza bruta, sino con una coordinación casi ritual, un balanceo preciso, una oscilación que imita el caminar humano, una danza colectiva entre seres humanos y piedra. Quienes han estudiado estos movimientos aseguran que era posible, pero esa explicación técnica no logra captar la esencia del misterio, porque nadie ha logrado replicar la intensidad espiritual con la que los antiguos describían aquel proceso. Algunos investigadores creen que los Rapa Nui practicaban estados alterados de conciencia inducidos por cantos, ritmos hipnóticos y ceremonias, estados en los que el miedo desaparecía y el cuerpo parecía multiplicar su capacidad. En esos niveles profundos de concentración, la percepción del peso cambia, la percepción de la realidad cambia, y cuando cientos de mentes entran en sintonía, lo imposible empieza a tomar forma. Hay teorías que van más lejos. Algunas sugieren que los moais fueron creados como antenas energéticas, capaces de anclar vibraciones específicas del entorno. Otros creen que fueron receptores de conocimiento simbólico, guardianes de una memoria que no se transmite con palabra. Incluso hay quienes proponen que los moais son evidencia de una inteligencia perdida, una sabiduría que la humanidad tuvo y luego olvidó. Sea cual sea la verdad, hay algo innegable. A los moais no fueron solo construcciones, fueron experiencias en ritos en puentes entre el mundo visible y el invisible. Y quizás esa sea la razón por la que
siglos después, siguen provocando algo en quien los observa. Admiración, inquietud, respeto y una sensación inexplicable de que guardan un mensaje que no hemos descifrado. Lo que estás a punto de descubrir lleva el misterio un paso más allá. Si este viaje te está revelando nuevas preguntas, comparte este video. Algo dentro de ti sabe que aún queda mucho por descubrir. A lo largo de los años, múltiples excavaciones han intentado desentrañar el verdadero origen del movimiento de los moais. Sin embargo, cada intento ha terminado abriendo nuevas dudas. Lo que parecía una explicación racional se transforma, una y otra vez, en un umbral hacia lo desconocido. Y es aquí donde surge la teoría más inquietante, la idea de que los moais no solo caminaban, sino que estaban diseñados para hacerlo. Observémoslos con ojos nuevos. Sus bases no son planas, sino curvas, como si la estructura misma favoreciera el balanceo. No están pensados para ser arrastrados de forma horizontal, están moldeados para oscilar, para avanzar con un movimiento serpenteante, para responder a impulsos coordinados desde los costados, casi como si obedecieran a un lenguaje hecho de cuerdas y manos. Este detalle arquitectónico ha sido ignorado durante años, pero cuando se analiza de cerca, cambia todo. Y si los escultores sabían que estas figuras debían moverse erguidas, y si fueron talladas específicamente para que caminaran, la tradición oral Rapa Nui afirma que el espíritu del ancestro se introducía en la piedra mediante ceremonias complejas, que los moais se convertían en guardianes activos, conectados a la naturaleza, al viento, al mar, al cielo, que se levantaban no por fuerza humana, sino por la voluntad de los antepasados. Aunque para la mente moderna esto suene metafórico, hay algo en esta idea que conecta con civilizaciones aparentemente desconectadas entre sí. En culturas antiguas de todo el mundo, hablaban de piedras vivas, piedras que tenían memoria, propósito, movimiento, piedras que podían resonar con la energía humana. Una hipótesis aún más provocadora sugiere que los Rapa Nui pudieron haber utilizado un tipo de vibración colectiva, no una tecnología mecánica, sino una frecuencia generada por cantos y movimientos sincronizados, que aliviaban el peso y favorecían el desplazamiento vertical. Esta teoría, catalogada por algunos como imposible, tiene raíces en relatos recogidos por los primeros misioneros, quienes afirmaron haber escuchado historias sobre piedras que respondían al sonido. Y aunque la ciencia no valida este fenómeno, ciertos experimentos modernos han demostrado que el sonido, en intensidades y frecuencias específicas, puede alterar la forma en que los objetos pesados se comportan. Pero hay algo mucho más perturbador. Algunas inscripciones rupestres, hoy erosionadas, muestran siluetas de moais, acompañadas por figuras humanoides alargadas, observando desde lejos seres representados con ojos desproporcionadamente grandes, como si pertenecieran a otra época o a otro origen. Estas imágenes han sido interpretadas por algunos arqueólogos como simples símbolos rituales, pero para otros investigadores son un indicio de que los Rapa Nui creyeron recibir conocimiento externo, conocimiento que pudo haberles enseñado no solo a tallar los moais, sino a darles movimiento. Y si eso fuera cierto, la pregunta se vuelve tan inquietante como inevitable. ¿Quién enseñó a mover a los moais? ¿Por qué una isla tan remota, tan aislada, tan diminuta en el mapa del mundo, poseía un conocimiento que otras culturas con más recursos jamás lograron replicar? ¿Qué vieron los Rapa Nui que quedó oculto para el resto de la humanidad? El enigma sigue allí, enterrado en la piedra, y esperando ser liberado. Pero falta una última pieza, un fragmento que pocos se atreven a explorar, uno que conecta el pasado con el presente y que podría alterar lo que crees saber sobre estos gigantes silenciosos. Cuando uno se encuentra frente a un moai, hay un instante en el que el tiempo parece detenerse. Nada se mueve, nada respira, nada interrumpe el silencio que rodea a esos colosos que han desafiado siglos
de viento, sal y olvido. En ese instante, algo dentro de nosotros despierta. No es miedo, tampoco certeza. Es una intuición antigua, casi primitiva, que susurra que esas piedras no son simples monumentos, son memoria, son advertencias. Son preguntas que no hemos sabido responder. La ciencia moderna puede aproximarse, calcular, proponer teorías que rozan lo lógico. La arqueología puede reconstruir caminos, herramientas y posibles métodos, pero nada logra romper esa sensación extraña que vibra en el pecho cuando imaginamos a los moais moviéndose erguidos por senderos que hoy apenas existen. Caminaron, dicen los ancianos, y lo dijeron con la tranquilidad de quien no necesita pruebas, porque su historia no se medía en datos, sino en experiencias, en rituales, en conexiones que los ojos no ven, pero el alma reconoce. Quizá ese sea el verdadero misterio, no cómo se movieron, sino por qué. ¿Qué propósito tan profundo impulsó a una cultura aislada a crear seres de piedra que superaban toda lógica? ¿Por qué tal esfuerzo, tal obsesión, tal devoción? ¿Qué mensaje querían dejar para quienes vendrían después? Hay quienes creen que los moais son guardianes, vigías de una amenaza o un conocimiento perdido. Otros aseguran que eran faros espirituales para llamar a seres que alguna vez visitaron la isla. Algunos investigadores plantean que cada uno de ellos mira hacia un punto específico, hacia un código aún no interpretado, hacia un mapa que no corresponde a nuestra geografía actual. Y otros, más osados, proponen que los moais fueron colocados para recordar a la humanidad que hubo un tiempo en el que la conexión entre mente, energía y materia era tan fuerte que lo imposible se volvía cotidiano. Sea cual sea la verdad, una cosa permanece: a los moais siguen allí, inmóviles, pero inquietantes, silenciosos, pero elocuentes, observando un mundo que ya no entiende su lenguaje. Mientras el sol se oculta sobre Rapa Nui y los gigantes proyectan sus sombras eternas hacia el mar, la pregunta final flota sobre el aire: ¿y si los moais nunca dejaron de moverse? ¿Y si solo están esperando el momento exacto para volver a caminar? Si este viaje despertó tu curiosidad, tu duda o tu fascinación, suscríbete a este canal. Aquí exploramos los enigmas que el mundo prefiere ignorar, las historias que se esconden en la penumbra y los secretos que siguen respirando bajo la superficie. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes